Mis amados, préstenle mucha atención a esta declaratoria porque es sumamente importante. Mire, la cristología desarrollada desde la patrística, articulada con la soterología y la eclesiología, sencillamente muestra cómo la unión hipostática y la kenosis, en conjunción con la neumatología y la sacramentalidad, pues participan en la justificación, la regeneración y la glorificación del creyente, mientras que la exégesis y hermenéutica escatológica, mediadas por la doctrina trinitaria y la dispensacionalidad, pues determinan la aplicación del preterismo y amilenialismo dentro de la moral teológica y la liturgia sacramental. ¿Se entendió claramente esto? O mejor dicho, ¿entendiste algo de lo que te acabo de decir? Probablemente no. Y mire, no se sienta mal, porque sencillamente fue una declaratoria muy intencional, haciendo uso exclusivo de términos teológicos. Pero, ¿y si yo se lo dijera de la siguiente manera? Mire, cuando usamos palabras difíciles solo para sonar inteligentes, en lugar de enseñar claramente sobre Jesús, la salvación y la iglesia, lo que hacemos en realidad es confundir a muchas personas. Hablar de cosas como la unión de lo divino y también de lo humano en Cristo Jesús, pues la obra del Espíritu Santo o de la vida futura, no sirve para edificación si no lo aterrizamos o sencillamente si no lo explicamos para que la gente lo entienda de manera clara. Ahora, lo que debería edificar a la iglesia, pues termina siendo sencillamente una barrera que para nada aprovecha y que sencillamente hace que la palabra de Dios sea más difícil de recibir y de comprender. Ahora, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Lo entendiste en esta ocasión? Estoy seguro que sí, mi amado. Y mire, lo que acabo de decir sencillamente, su significado es el del primer párrafo, que lo hice ahora de manera directa, con palabras comunes del lenguaje, fáciles de entender. Y déjeme decirle que este es en realidad el título del mensaje: la soberbia intelectual. Y déjeme decirle que es un término del cual se habla bastante poco, pero es realmente importante de conocer y va a ver por qué. Mire, muchas personas en realidad aumentan en conocimiento bíblico, y esto es particularmente mucho más visible en pastores, maestros o ciertos líderes en ciertas áreas de la iglesia. Y déjenme decirle también que mientras más conocen de las escrituras, tristemente también más se opaca en ellos el espíritu, haciendo sencillamente mucho más rígidos en su razonamiento y fríos cuando se trata de concebir o sencillamente aceptar ciertas manifestaciones espirituales, aun cuando estas, déjenme decirle, puedan estar bajo el orden divino revelado en la palabra del Señor. Y sencillamente comienzan a pensar y creer que pueden explicarlo absolutamente todo, pues utilizando simplemente términos de estudio teológico, mientras su espíritu en realidad se vuelve prácticamente incapaz de tener una conexión verdadera con Dios, quien es espíritu en sí mismo, mi amado. Y mire, ciertamente hay movimientos religiosos en la actualidad que se proclaman cristianos y cuyas prácticas sencillamente demuestran también una horrible teología y una pésima concepción de los dones espirituales, lo cual en realidad es muy visible en sus prácticas litúrgicas. Pero déjeme decirle que más allá de todo eso, la palabra de Dios debe prevalecer como nuestro fundamento de práctica y fe. Y nosotros debemos, mire, alinearnos con ella. Y si algo queda muy claro en la Escritura, es que los dones espirituales fueron dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y que en realidad, pues, hay dones que cumplieron su función fundacional en la etapa apostólica, en el primer siglo, pero que también, mis amados, escuchen, hay otros que sencillamente permanecen edificando la iglesia actual. Y que además el Espíritu Santo mora en el verdadero creyente y con el creyente en Cristo, y que siendo Dios mismo actúa de manera ilimitada y soberana, y que obviamente jamás está sujeto a la voluntad del ser humano. Y además cualquier manifestación espiritual, ya sea en lo personal o en la vida colectiva de la iglesia, debe ser sencillamente confrontada a la luz de las Sagradas Escrituras, y déjeme decirle, no ser aceptada ni tampoco rechazada de manera anticipada y automática, porque esto podría implicar incluso una negación de lo que Dios podría querer estar haciendo en realidad. Y esto, mis amados, pues a luz de las Sagradas Escrituras, no es fe, sino sencillamente incredulidad. Por eso la línea en realidad es muy fina, y nuestro lugar está en sencillamente saber que tenemos la palabra profética más segura a la cual aferrarnos y también caminar en obediencia a ella. Pero también déjeme decirle que hay que entender que Dios es soberano en su plenitud, y que sin negar jamás la palabra revelada, el Señor también puede obrar claramente en cualquier momento y circunstancia bajo sus principios y en su soberanía, manifestando su gran poder y su gloria. Y déjeme decirle que es en este punto particularmente donde algunos teólogos se han vuelto muy rígidos y están cayendo, mis amados. Y particularmente déjeme decirle que conozco varios casos de personas que después de algún tiempo de ministerio y negando la manifestación de los dones espirituales en la iglesia actual, entonces llega ese día en que Dios, actuando soberanamente, hace algo que sencillamente pues no encaja en su esquema mental, y comienza sencillamente a cuestionarse muchos aspectos de su teología, porque déjeme decirle, no se han dado cuenta que han convertido el conocimiento teológico en sencillamente filosofía personal, negando aspectos que la Escritura jamás niega.
Mire, la Biblia nos está mandando a escudriñarla y también conocer a Cristo por medio de ella, como dice Juan 5:39. Y la única forma de gloria personal que nos es permitida delante de Dios es conocer al Señor y guardar su palabra. Y todo estudioso serio de las Escrituras, mis amados, debería estar consciente de que en la medida en que aumenta en el conocimiento, también debe dejar la puerta abierta para que Dios se manifieste en su vida espiritualmente. Por lo tanto, el Señor es galardonador de los que le buscan, ciertamente es así. Y mis amados, déjenme decirle que Dios obra en y desde lo sobrenatural. Y por eso déjenme decirle que nunca sería bíblicamente coherente oponer nuestro conocimiento teológico, aun por muy creciente que sea, al escudriñar las Escrituras, con la posibilidad de que el Señor se manifieste soberanamente de alguna manera en nuestra vida, de forma que humanamente nosotros no lleguemos a entender lo que el Señor está haciendo, pero tampoco de ninguna manera esto se contrapondría obviamente a los principios revelados en las Sagradas Escrituras, porque Dios jamás se contrapone o se contradice a sí mismo, no miente ni se arrepiente. Mire, si bien los conceptos y términos que utilizamos en teología son una herramienta muy útil para la comprensión de los textos bíblicos en sentido general, también es muy cierto que no debemos reemplazar el mensaje bíblico directo por términos teológicos, particularmente cuando estos no se dominan correctamente o no son de comprensión anticipada para aquellos a quienes estamos transmitiendo el mensaje. Y permítame decirle que la Biblia ha sido traducida a miles de idiomas y dialectos a nivel mundial para que todos puedan comprenderla. Y mire, sustituir su contenido directo por palabras que la mayoría de la iglesia en realidad no entiende es como querer, por ejemplo, leer la Biblia en chino, japonés, alemán o cualquier otro idioma, cuando los que están escuchando sencillamente hablan y entienden el español. Y esto, mis amados, es una barrera en la comunicación que sencillamente no edifica, confunde y se convierte en una enorme piedra de tropiezo, como vemos en 1 Corintios capítulo 12. Ahora, es cierto que muchos términos usados hoy desde los púlpitos, mis amados, responden a principios bíblicos y no a palabras que estén explícitamente escritas en la Biblia, pero es aquí precisamente también donde la teología está aplicando como una herramienta efectiva para la comprensión bíblica, siempre y cuando los términos que se utilicen no se contrapongan al mensaje de las Sagradas Escrituras. Y también debe decirle que muchas veces se generan muchísimas discusiones sobre este tema, donde algunos, mis amados, no solamente están negando el término teológico que se está utilizando en un momento específico, sino que también niegan el principio bíblico que se defiende, como por ejemplo es el caso de la palabra Trinidad, que no está explícitamente en la Biblia, pero que el principio que defiende es el triuno, lo cual es la plenitud de la deidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sí está claramente revelado en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, mis amados. Pero déjeme decirle que en su intento de negar la propia palabra Trinidad, pues también están negando el principio de la plenitud de la deidad en Dios, lo cual la propia Biblia está defendiendo, mis amados. Y déjeme decirle que en estos casos sí la cosa es mucho más seria, porque sencillamente comienzan a moverse hacia una herejía, y esto en realidad llega incluso al punto de la blasfemia, lo cual termina siendo muy serio delante de Dios y muy condenatorio. Pero ciertamente, los términos teológicos sí pueden ayudarnos a entender contextos bíblicos que pueden resultar más complejos o más difícil comprensión, siempre y cuando, déjeme decirles, se comprendan correctamente los conceptos que se están utilizando. Porque yo les repito, en todo caso, nunca debe sustituir la enseñanza bíblica directa y clara, porque lo que debería edificar puede terminar siendo una barrera en su comprensión. Y esto pues lleva a una exhortación que va en dos sentidos, tanto a pastores y maestros que digan que sencillamente enseñen la palabra clara y comprensiblemente para que la iglesia sea exhortada, edificada, fortalecida en la verdad del evangelio. Entonces el conocimiento, debe decirte que debe ser una herramienta también de edificación, no un instrumento de confusión. En segundo lugar, pues que eviten que los términos teológicos mal comprendidos se conviertan en una barrera para la comprensión del mensaje y tampoco en una distracción que provoque algún tipo de desinterés de aquellos que lo están escuchando. Por lo tanto, si el conocimiento no acerca a Cristo, entonces no está cumpliendo su propósito. En tercer lugar, pues que recuerden que mejor es una palabra bien entendida por la audiencia, por aquellos que están recibiendo el mensaje, que sencillamente 1000 palabras sin entendimiento que no edifican para aquellos que oyen, ni tampoco glorifican a Dios en ningún sentido. Y pues en cuarto lugar, pues disipulen a los creyentes en la interpretación correcta de estos términos teológicos también usados para explicar la verdad bíblica. Pero déjenme decirles que además de eso, motívenlos a escudriñar las Escrituras por sí mismos, a conocer a Dios en su plenitud, en toda esa plenitud hermosa de la deidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también a usar el lenguaje teológico como una herramienta clara, no como un motivo de división ni tampoco de vanagloria personal. Ahora, vamos también a exhortar al creyente. Mire, en primer lugar,
entre por favor con disposición al proceso de discipulado. El mismo Jesucristo tuvo discípulos que luego de esto formaron a otros. Por lo tanto, déjeme decirle que un verdadero creyente no sencillamente considera el discipulado como algo opcional, sino como parte esencial del crecimiento espiritual, mis amados. Es una realidad bíblica. Dicho de otra forma, mire, ningún creyente verdadero se niega a ser discipulado por aquellos que han conocido la verdad y caminan en ella realmente. Aunque déjeme decirle, hoy tú no estás viendo a Cristo físicamente, pero sí hay hombres y mujeres de Dios que han sido llamados antes que tú, y que déjeme decirle que tienen esa autoridad espiritual que le ha sido delegada por Dios y que son también un testimonio, mis amados, y que pueden perfectamente decir, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, en segundo lugar, no teman aprender estos términos teológicos, pero déjenme decirles que tampoco los idolatren. Estos conceptos, mis amados, son sencillamente útiles para el entendimiento, pero no van a sustituir de ninguna manera la palabra viva, eficaz y directa. Lean, estudien, pregunten, investiguen, pero sobre todo oren y busquen a Dios directamente, porque el conocimiento, mis amados, sin comunión produce orgullo, pero el conocimiento acompañado de amor a Dios y de su obediencia también produce fruto abundante. En tercer lugar, pues el creyente maduro entiende lo que cree y por qué lo cree también, y tiene convicción en lo que está creyendo, pero también sabe que la verdadera sabiduría, mi amado, viene del temor de Dios y se manifiesta en una vida transformada, no solamente en un vocabulario elevado, teológico, que sorprenda o maravilla a los demás. Por lo tanto, el conocimiento teológico, mi amado, sencillamente es guiado por el Espíritu y vivido en humildad. Entonces ahí sí va a ser edificante para la iglesia, glorificante para Dios y también fortalece la fe. Por lo tanto, tanto pastores como maestros y creyentes en sentido general están llamados a esa sabiduría, pero también a caminar en el amor, en la unidad y la obediencia a la verdad. Por lo tanto, la arrogancia intelectual, mis amados, que pueda surgir de manifestarse durante el aprendizaje teológico es una contradicción directa al carácter de Cristo. Ningún conocimiento, por muy profundo que sea, mis amados, va a justificar la altivez. Él se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Un verdadero maestro de la palabra de Dios no enseña desde la superioridad, sino desde la humildad, sabiendo que todo lo recibido es por la gracia de Dios y que de gracia damos lo que de gracia recibimos. Por lo tanto, el orgullo disfrazado de sabiduría no edifica, sino que divide. Por eso me decirle que cualquiera que presuma de saber más, pero sencillamente no refleja a Cristo en su trato y en su espíritu, demuestra que no ha aprendido sencillamente de Cristo, sino solamente teoría que no lo ha transformado con la verdad. Porque déjame decirle que no se trata solamente de saber más, sino de ser más como Cristo. Ese es el cristianismo, Cristo en mí, crecer en el conocimiento y amor de Dios y al prójimo, y que también todo aprendizaje teológico no se base exclusivamente en un motivo de exaltación personal, de arrogancia, sino sencillamente herramientas que contribuyan a la edificación de la iglesia de manera viva, eficaz, fuerte. ¿Para qué? Para comprender y transmitir fielmente la palabra de Dios. Paz, gracia y misericordia del Señor sea a todos y que el Señor le bendiga.